Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar a desarrollar nuestros temas. El día de ayer veíamos una pequeña introducción al curso. Lo vimos a través de la presentación de la asignatura. Después les comentaba que íbamos a hacer un diagnóstico. Este diagnóstico consiste en desarrollar los ejercicios 1.1, los cuales van a encontrar en el blog de notas de clase. Es una serie de 7 ejercicios. Los van a encontrar aquí mismo en el blog de notas y simplemente los desarrollan y cuando esté abierto Blackboard, simplemente hay que contestarlos. Vamos a comenzar con la unidad de repaso. Aquí en esta sección lo que hice fue colocarles las tablas de conversión y del sistema de unidades del sistema internacional y también algunas equivalencias del sistema americano. Comenzando con nuestro repaso, lo primero que vamos a ver es el tema de conversión de unidades. Y bueno, ustedes recuerdan, el día de ayer les mencionaba que la mecánica la podemos ver o podemos dividirla en tres partes. La mecánica de cuerpos rígidos o la mecánica de sólidos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables o flexibles y además la mecánica de fluidos. Nosotros nos vamos a centrar simplemente en la mecánica de cuerpos rígidos. Y dentro de la mecánica existe una rama que se llama la mecánica de materiales, la cual se encarga de estudiar los efectos internos del esfuerzo y deformación de un cuerpo sólido, el cual está sometido a ciertas cargas externas. Es bien importante que estas cargas pues las identifiquemos por medio de fuerzas y las vamos a tener de diferentes tipos. En sí, nosotros vamos a relacionar el esfuerzo directamente con la resistencia del material. Entonces, dependiendo de este material, va a ser el tipo de resistencia que tenga a ciertas cargas externas. Y la deformación la vamos a relacionar directamente con el cambio de tamaño. Bien, veamos ahora algunos conceptos fundamentales. Lo primero es ver las principales unidades que vamos a trabajar en mecánica, la cual es la longitud. La longitud nos va a servir para hacer el posicionamiento de los objetos, ubicarlos en el espacio y también para dar el tamaño de los cuerpos rígidos. En el caso del tiempo, que es una secuencia de eventos, lo vamos a medir en segundos y la masa nos va a servir para describir la cantidad de materia de nuestros objetos. La fuerza nos va a servir para describir una fuerza de jaloneo o de empuje que está ejerciendo un objeto sobre otro. Entonces, si nosotros llegáramos a tener dos objetos, pudiera llegar a presentarse el caso que estos dos objetos estuvieran repeliendo entre sí, entonces sería una fuerza de empuje, o dos objetos podrían llegar a estar atrayéndose entre sí. Entonces, en este caso, se están ejerciendo fuerzas de jaloneo entre ambos. Las fuerzas, recuerden que son cantidades vectoriales, entonces siempre lo vamos a representar por medio de un vector. Este vector podemos obtener su magnitud y su dirección. Bueno, obviamente pues también tiene un sentido. Otra cosa que debemos de tener en cuenta son las leyes de Newton. La primera ley, o también conocida como ley de la inercia, nos dice que una partícula tiende a permanecer en reposo o a velocidad constante siempre que no sea sometida a una fuerza desbalanceada. Entonces, esta partícula puede estar en reposo o en equilibrio o a una velocidad constante y nosotros podemos aplicar fuerzas a esta partícula siempre que estas fuerzas estén balanceadas. Si una de las fuerzas está desbalanceada, va a provocar un cambio de velocidad en nuestra partícula y ya no estaría en reposo o en equilibrio. Entonces, aquí también estamos considerando el equilibrio de las partículas. En el caso de la segunda ley, pues si sobre una partícula nosotros ejercemos una fuerza F, esta partícula y esta fuerza es una fuerza desbalanceada, esta partícula va a generar o va a sufrir una aceleración en la misma dirección y proporcional a la fuerza. Es decir, que si nosotros conocemos la masa de nuestra partícula, podemos conocer la fuerza que se está ejerciendo. Fuerza va a ser igual a la masa de la partícula por la aceleración que está sufriendo. Esa sería la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción, cuando dos partículas están interactuando entre sí y nosotros ejercemos una fuerza o una acción, fuerza de acción sobre una de las partículas y están en contacto,
La otra partícula va a generar una fuerza de reacción en el mismo sentido. Son colineales, son iguales, pero opuestas entre sí. Es decir, está reaccionando hacia la fuerza que se le está aplicando. Entonces, es una fuerza de acción y otra fuerza de reacción. El origen de estas fuerzas puede ser variado, puede ser por la interacción entre partículas y cuerpos rígidos, inclusive por la atracción entre campos gravitacionales o campos electromagnéticos. En el caso de la ley de atracción gravitacional de Newton, nosotros tenemos que la fuerza de atracción entre dos partículas es directamente proporcional a la masa de ambas partículas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa. Para generar una ecuación, pues esta proporcionalidad se agrega la constante de gravitación universal. Un caso particular de la ley de atracción gravitacional es el peso. El peso es una fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre las partículas que están sobre su superficie. Entonces, si tomamos este caso especial, vamos a tener que el peso de una partícula va a ser directamente proporcional a la masa de la partícula por la masa de la Tierra entre la distancia del centro de la Tierra hasta la superficie. Como esta constante de gravitación universal ya se conoce, entonces podemos calcular el peso de una partícula sobre la Tierra como la masa de la partícula que multiplica a la constante de gravitación universal. Esta constante, si nosotros hacemos la analogía de que el peso pues, es una fuerza, fuerza es igual a masa por aceleración, lo que nos está indicando es que esta constante de gravedad pues es en sí una aceleración y se va a medir en términos de longitud sobre tiempo al cuadrado. Veamos ahora las unidades de medición. En el caso de las unidades de medición, pues nosotros tenemos dos sistemas de medición, el sistema internacional, en el cual tenemos como unidades fundamentales la masa en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos. Y tenemos que la fuerza se mide en newton. Sin embargo, la fuerza es una unidad derivada que depende de las otras unidades. Por ejemplo, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, la fuerza se mide en newton, entonces la equivalencia sería la masa se mide en kilogramos, la aceleración en metro por segundo al cuadrado, de manera tal que las unidades fundamentales del newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. En el caso especial del peso, pues sabemos que peso es igual a masa por gravedad. En el sistema internacional, la gravedad estándar que vamos a utilizar es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Por otro lado, en el sistema de uso común en Estados Unidos, voy a poner aquí las unidades fundamentales es la longitud, se mide en pies, el tiempo se mide en segundos, y una unidad fundamental es la fuerza. La fuerza se mide en libras, por lo tanto la masa es una unidad derivada. Entonces nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza se va a medir en libras, la masa aún no sabemos en qué se mide, pero sabemos que la aceleración se mide en pie por segundo al cuadrado. Si nosotros despejamos, pues vamos a tener que la masa se va a medir en libra por segundo al cuadrado entre pie. Esta definición de libra segundo cuadrado por pie se conoce como slug. Entonces el slug es la unidad derivada del sistema común de Estados Unidos. Entonces, en el caso del peso, nosotros tenemos que es masa por gravedad. Peso se va a medir en libras, masa en slug y la gravedad en pie por segundo al cuadrado. En el caso de la gravedad en el sistema de Estados Unidos es de 32.2 pie por segundo cuadrado. Aquí mi recomendación sería lo siguiente, no confundan las libras fuerza. Libra fuerza se refiere a la unidad fundamental de fuerza en el sistema de Estados Unidos, y en Estados Unidos también se maneja lo que se llama libra masa. La libra masa pues tiene una equivalencia de 0.454 kilogramos.
Entonces no las confundan porque estamos hablando de diferentes cosas. Una es libra fuerza y otra es libra masa. Entonces, ¿cómo nos van a quedar las unidades de conversión? En el caso de la longitud, en el sistema internacional, se va a medir en metro, la masa en kilogramo, es la única unidad que tiene un sufijo de kilo, el tiempo en segundos y la fuerza se va a medir en newton, tomando en cuenta que el newton es una unidad derivada. La longitud en el sistema común de Estados Unidos es el pie, la masa es una unidad derivada que se conoce como slug, el tiempo está en segundos y la fuerza está en libras. Siempre que vean ustedes un problema y les dicen una fuerza de tantas libras, pues bueno, es la libra fuerza, para que no lo confundan con la masa. En el sistema internacional de unidades se utilizan los prefijos. Nosotros tenemos una notación científica para expresar cantidades grandes o cantidades pequeñas. En el caso que tengamos una cantidad de miles, pues es por una exponencial a la 3 y se utiliza el prefijo kilo con su símbolo K. En el caso, por ejemplo, de millares de millón, pues tenemos exponencial 9 y el prefijo giga, que su símbolo es la G. En los submúltiplos, pues también tenemos mili, micro y nano. Aquí les pongo también las especificaciones de cómo utilizarlos, cuándo utilizarlos, para que los lean y los tengan en cuenta. Igual, ya han practicado en algunas otras materias con este tipo de notación. Aquí solamente como comentario vamos a usar 3 cifras significativas y la notación de ingeniería. Entonces vamos a utilizar siempre 3 cifras y vamos a utilizar los prefijos del sistema internacional. También hay que aplicar las reglas de redondeo adecuadas o que apliquen, ¿no? Por ejemplo, realizar las siguientes conversiones. Nos piden convertir 3 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces vamos a necesitar utilizar factores de conversión. En el numerador tenemos el kilómetro, entonces nosotros sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y el siguiente factor de conversión, como necesitamos eliminar en el denominador las horas, pues sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. Y después simplemente hacemos la operación en la calculadora y nos da como resultado 0.833333. Aquí vamos a eliminar las unidades, kilómetro con kilómetro se va, hora con hora se va, y nos va a quedar metro por segundo. Entonces las unidades son metro por segundo. Sin embargo, nos están indicando acá que utilicemos la notación de 3 cifras, entonces esto hay que redondearlo, 0.833, perdón, 3 cifras significativas. Y tenemos la cuarta cifra significativa, entonces a partir de aquí vamos a eliminar y vamos a redondear. Como es menor a 5, pues esa cifra redondea a 3 simplemente, y el resultado nos queda en 0.833 metros por segundo. Y esto sería la respuesta. En el caso para convertir a pies por segundo, pues ya tenemos la conversión a metros, entonces sabemos que 0.833 metros por segundo. Nos piden la equivalencia a pies por segundo. El metro, pues sabemos que en un pie hay 0.3048 metros. ¿De dónde sale esta conversión? Pues bueno, aquí mismo en el blog de notas, si se van a las tablas de conversión del sistema, de las unidades comunes del sistema de Estados Unidos, aquí tenemos longitud, está el pie. La pie son 0.3048 metros. Entonces, de ahí pueden obtener todos los factores de conversión. Por ejemplo, si quieren la libra fuerza, pues la libra fuerza son 4.448 newton. Si necesitan, por ejemplo, la libra, el galón, por ejemplo, aquí está el galón. El galón son 3.785 litros. Obviamente este es el galón de Estados Unidos. Si necesitamos, por ejemplo, la pulgada, pues también está, pulgada cúbica, etcétera. Regresamos a nuestro ejercicio de conversión de unidades. Ya corroboramos nuestro factor de conversión, entonces simplemente hay que calcular. Y como resultado nos da 2.732 pies por segundo.
En este caso, si lo vamos a redondear, pues obviamente no podemos poner 4 cifras significativas. El 2 es menor al 5, se redondea hacia abajo. 2.73 pies por segundo. Entonces, esa sería la respuesta de esta conversión. Para el siguiente ejercicio, recordemos que en el sistema común de Estados Unidos, la unidad fundamental de fuerza es la libra. Entonces, esta libra se refiere pues, a libras fuerza, ¿no? Tómenlo muy en cuenta. Y nos piden que convirtamos 300 libras a unidades del sistema internacional. Entonces, 300 libras y hay que encontrar el factor de conversión. ¿Cuánto equivale una libra en el sistema internacional? Recuerden que es en Newton. Nos vamos aquí a nuestras tablas de conversiones. Nos vamos al apartado de libras y sabemos que una libra son 4.448 newton. Aquí hay que tratar de utilizar la mayor cantidad de decimales en los cálculos y ya cuando vayamos a obtener el resultado, ahí aplicar las 3 cifras significativas. Entonces aquí es 4.448 newton. De esta manera, pues vamos a cancelar las libras con las libras y nos van a quedar los newton. El resultado es 1334.4 newton. Sin embargo, pues observen que necesitamos utilizar cifras significativas, solamente necesitamos 3 y aquí tenemos miles. Entonces esto se convierte a 1.3344 kilonewton y solamente trabajamos 3 cifras significativas, que sería 1.33 kilonewton. Entonces esa sería la respuesta a esta conversión. Para el último caso nos piden que convertamos 55 slug sobre pie cúbico a unidades del sistema internacional. Pues bueno, recordemos que 52 slug sobre pie cúbico, ¿no? Damos pues nuestros factores de conversión. Primero que nada, el slug es una unidad de masa. Entonces sabemos que un slug tiene cierta equivalencia en kilogramos. Vamos a nuestras tablas y buscaremos el slug. El slug es 14.59 kilogramos. Vamos aquí y colocamos nuestro 14.59 en el numerador. 14.59 kilogramos. Ya con eso vamos a eliminar el slug, nos va a quedar kilogramos y ya nos falta pie cúbico. Recordemos que un pie cúbico en el sistema inglés pues es simplemente elevar 0.3048 metros al cubo. Y ya de esa manera cancelamos las unidades de volumen. También creo que aquí en las tablas de repaso, bueno, en las tablas de conversión, tenemos ya el volumen, por ejemplo, pies cúbicos a metros cúbicos. Pueden utilizar la medida directa como más les convenga. Entonces el resultado en la calculadora es 26.792.53. Veamos las unidades. Las unidades, pues el slug se nos va con el slug, pie cúbico se nos va con el pie cúbico y simplemente nos va a quedar kilogramos por metro cúbico. Ahora aquí, 3 cifras significativas. Lo primero que vemos es que aquí tenemos miles. Entonces esto se va a convertir en 26.000. Aquí tenemos la cuarta cifra significativa nueva, es mayor a 5, se redondea hacia arriba, pues 26.8. Y aquí, si ustedes se fijan, va a ser por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Por 10 a la 3 tiene el sufijo kilogramo. Entonces ustedes pondrían 26.8 por 10 a la 3 kilogramo por metro cúbico. Obviamente eso está mal, no se puede poner kilogramo. Entonces tenemos 26.000.8 y aquí tenemos que 10 a la 3 por 10 a la 3 pues se convierte en 10 a la 6 y el sufijo para 10 a la 6 es mega. Entonces aquí tenemos megagramos por metro cúbico. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Bueno, ya con esto ustedes vayan resolviendo los primeros ejercicios del 1.1. Ya pueden resolver el 1, el 2 y el 3. El 4 también.
el 5. Entonces los primeros 5 ya pueden resolverlos con esto que tenemos hasta el momento. Hasta luego.